Buenos días, mi nombre es Carlos Quiroa. Nací en la nací en el país de Guatemala y hace unos 35 años, quizás 40 años, fui parte del equipo de Luis Palau. Y viajando por todo el continente, preparando festivales para la familia, fuimos a México y tuvimos una serie de eventos de evangelización de 1900, más o menos en mi caso, de 1985 a 1992. Y en ese tiempo ganamos para Jesús en México como tal vez 500,000 de personas, quizás, con el equipo de Luis Palau. Y de ahí seguimos por la tierra haciendo festivales de la familia, pero en mi corazón me sacaron de México, pero México no se salió de mi corazón y ni del corazón de mi esposa. Y entonces, con la bendición del equipo de Luis Palau y del hermano Luis en lo personal y de la Alianza Evangélica de Guatemala, nos bendijeron para ir como misioneros a México. Y allí vivimos hace como 30 años aproximadamente, y para ayudar en la evangelización del país. Entonces nos recibieron varios líderes, entre ellos don Alfonso de los Reyes, que era el superintendente nacional de las Asambleas de Dios. Vivimos en su casa un tiempo, porque él, como superintendente, casi nunca estaba en su casa, siempre estaba en alguna parte del país, y nosotros necesitábamos una casa en lo que nos ubicábamos en México. Y don Alfonso dijo: vente a mi departamento, ahí en las oficinas centrales de las Asambleas de Dios. Y ahí nos quedamos por una temporada hasta que tuvimos casa con mi familia. Y ha sido una labor bastante interesante que ya les contaré en su momento. Pero formamos un equipo de evangelización y un equipo de apoyo para ayudar a que en México se hicieran cosas que difícilmente en aquellos años se podían hacer, cuando las puertas para ganar a ese país estaban muy cerradas. Pues emprendimos nosotros esa labor de penetrar los medios de comunicación, de hacer eventos en las plazas principales del país, con mucha persecución, con muchas luchas. Y en ese camino conocimos aquí en California al hermano Benjamín Mercado, y más adelante a su esposa, pastora de las Asambleas de Dios. Y el hermano Benjamín, que es amigo del hermano pastor aquí, el hermano Javier Muñoz, él nos ha ayudado, Benjamín, tocando puertas para ayudarnos, gente que ora por nosotros y que hacen ofrendas especiales para ayudarnos en la evangelización. Y antes de decirles lo que haremos en pocos días en la Ciudad de México, quiero pedirle a nuestro hermano Benjamín que venga, que lo salude, que es el contacto a través del cual yo puedo estar en esta linda congregación. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Traigo algo en mi corazón que el Señor me recordó esta mañana. Hace unos meses atrás
íbamos con mi esposa para México en el aeropuerto de Tijuana. Imagínese usted esta escena. Empiezan a abordar ciento y tantas personas y yo me pongo a ver el teléfono y digo, no me gusta entrar primero, casi me gusta al final, ¿no? O en medio, y digo, ahorita entro, ahorita que entren ellos. Y ¿qué pasó? Entraron todos, abrí mis ojos, de hecho más bien me volvió la vista porque mis ojos estaban abiertos y corrí y la puerta de cristal estaba cerrada y le toqué y ya una muchacha me decía que no se podía entrar. Y yo le decía, aquí tengo mi boleto. Dice, no, ya se cerró la puerta, no se puede abrir. Y entonces, ¿qué hago? Pues mi esposa está allá adentro. Y ya me fui yo caminando, pues pensativo. Entonces, después ya mi esposa me llamó, ella estaba adentro también y le decía ya que su esposo se había quedado, que le permitieran salir, y le dijeron igual, la puerta se cerró, ni él puede entrar ni usted puede salir. Y yo me fui caminando hacia la salida ya del aeropuerto. Ese avión ya lo perdí y en el camino hacia allá me habló el Señor. Y me dijo, así será en aquel día, con los ojos abiertos no verán. Y eso me tocó mi corazón, hermanos. Y yo quiero ponerlo en su corazón. El tener los ojos abiertos no significa que está mirando. El estar oyendo no significa que está escuchando. El andar caminando no necesariamente es que está vivo. Así que, pueblo de Dios, se la paso al costo. Cuidado con las distracciones del mundo. Yo me puse a ver mi teléfono, las noticias del mundo, y delante de mí entró toda la gente, incluyendo a mi esposa, y yo me quedé afuera. Guárdela en su corazón, porque así me dijo el Señor, así será aquel día. Cuando el Señor venga y la gracia termine, muchos con los ojos abiertos no vamos a ver su venida. Amén. Gracias, hermano Benjamín. Está fuerte eso, ¿no? Agradezco mucho al hermano Javier por la oportunidad que nos ha dado de estar con ustedes y compartir las cosas que estamos haciendo en México. ¿Hay mexicanos aquí? Bueno, ¿y de Guatemala también? ¿Y de otros países de América Latina? Pues América Latina es como un pueblo, ¿no? Somos una familia, unos vivimos allá, otros viven acá. Nosotros oramos mucho por ustedes. Yo tengo 2 hijos aquí y con sus esposas, y oro mucho por esta nación, porque el Señor les guarde y guarde a los Estados Unidos de América, principalmente por los tiempos que se avecinan, que no son tan fáciles, pero el Señor vigila por su pueblo todo el tiempo. Así que muchas gracias, hermano Javier, por abrir la puerta y permitirnos este momento. Este 30 de marzo vamos a celebrar un evento que llamamos la Marcha para Jesús, que tenemos 29 años haciéndolo, pero hace 29 años era muy difícil que nos permitieran hacer cosas con la libertad que se hacen en el resto de países en el continente. Entonces, habíamos solicitado permisos y todo estaba arreglado, todo bien, y como 2 días antes de hacer la marcha nos negaron el permiso.
Y yo dije, eso no puede ser. Nosotros vamos a marchar por Reforma, que es la avenida principal en el país, y vamos a ir al Zócalo, que es la plaza principal en el país, porque eso nos indicó el Señor que hiciéramos, y que demos honor y gloria al Rey de Reyes, como dice su palabra. Y me dijeron, no lo damos. Y yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Y yo oré al Señor y sí tenía abiertos mis ojos, hermano Benjamín, y atentos mis oídos a la voz del Señor. Y el Señor me dijo, yo te traje a este país para que hagas mi voluntad. Y ve al eje central, una avenida principal, y reúne ahí a los tuyos y tírense en la avenida hasta que les den el permiso. Como que Dios no dice muchas cosas así, pero a mí me lo dijo. Y lo hicimos. Bloqueamos la avenida principal. Y me preguntaron, ¿qué podemos hacer para que se quiten? Pues que me den el permiso. Y en cuanto yo tenga el permiso en la mano, entonces nosotros nos retiramos de acá. Pero lo que hice fue llevar conmigo niños y mujeres, unos cuantos varones, porque difícilmente iban a tocar a los niños y a las mujeres. Entonces, esos niños y esas mujeres fueron muy valientes. Y yo no sabía qué iba a pasar. Yo les dije, si me toca la cárcel, de todas maneras hacen la marcha, no la vayan a parar. Pero tuvimos que pelear, negociar, hasta que dieran su lugar a la iglesia en el país. Entonces, poco a poco el Señor ha ido respaldando este evento que hacemos, y que tiene una duración aproximada de unas 20 horas en total. Empezamos a la 1 de la tarde, todo el movimiento empieza desde un día antes y terminamos a las 12 de la noche, 6 de la mañana, pero no dejamos de hacerlo. Y uno de mis hijos me preguntó un día de estos, ¿por qué sigues haciendo eso, papá? ¿Qué mueve en tu corazón el hacerlo? Y entonces le leí un versículo en la Biblia que el Señor me dio, y en el Salmo 68 y en el versículo 24 dice: ved las marchas triunfales de Dios, las marchas triunfales de mi Dios y Rey en su santuario. Los cantores van delante y los músicos detrás, en medio de doncellas que tocan panderetas. Bendecid al Creador en las congregaciones, al Señor los que sois de la estirpe de Israel. Adoren al Señor. Y entonces yo dije a mi hijo, mira, esto lo hago no porque es una idea nuestra, no porque es un sentir de nuestro corazón, no, esto lo hacemos porque el Señor nos lo dio como una orden y hay que hacerlo. Y hermanos, un día yo estaba orando y diciendo al Señor, ¿cómo hacemos que esto crezca? Este año estamos esperando 1 millón de personas. Sí, 1 millón de personas. Hemos tenido hasta 500,000, pero este año esperamos 1 millón. Y
un día yo orando al Señor le decía, yo quiero que esto sea como lo que sucede en Brasil, y estaba buscando la conexión de quien organiza esta marcha en Brasil. En Sao Paulo más o menos marchan como 4 millones de personas, y Sao Paulo tiene como 20 millones, y nosotros en el área metropolitana somos como 24 millones. No somos tantos cristianos en México como en Brasil, pero hay mucha gente que ama al Señor Jesús. Y entonces estaba en un viaje a Israel y me dijeron, mira, ahí en Jerusalén está el hombre que organiza lo de Brasil y te está esperando en un lugar para conocerte. Y entonces fui a verlo. Se llama Esteban Hernández, el pastor Esteban Hernández de Brasil, y nos sentamos a platicar, y yo le dije, ¿por qué tú haces esa marcha? Y me dijo, nunca me habían hecho esa pregunta, pero la hago, me dice, porque es una orden que el Señor me dio, que las naciones deben marchar delante del Señor para mostrarle a los pueblos quién es el Señor. Y le dije, ¿y crees que la gente entiende quién es el Señor cuando lo haces? Y me dijo, mira, en Brasil sí, porque ahora la población cristiana es 40%. De los 230 millones, 40% es ahora la población cristiana. Y lo hacemos porque las marchas para Jesús son como una fotografía de la reunión de la iglesia, donde todo su pueblo de las distintas denominaciones y organizaciones vamos a reunirnos en las nubes, en los aires, cuando el Señor venga por su iglesia. Y es necesario hacerlo. Y la otra cosa, porque hay que hacerlo, porque Él desciende desde los cielos para ver a los justos y a los injustos, y sobre los justos emitirá sus juicios, sobre los injustos y sobre los justos, que son su pueblo, abrirá sus manos, extenderá sus brazos para tener de nosotros misericordia. Hermanos, eso me animó mucho, eso me volvió a prender el espíritu, y le dije, sabes, Esteban, yo quiero que esto vuelva a hacerse en el mundo entero. Y me dijo, vamos a hacerlo. Y de hecho ahora estamos planeando volver a hacer las marchas para el Señor Jesús en todo nuestro continente. Otra vez lo estamos trabajando. Y quiero leerles un salmo y comentarlo brevemente. En el Salmo 68 dice en el verso 1, Salmo 68, y en el versículo 1 dice la palabra: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos, ¿qué dice? Se alegrarán. Diga conmigo, los justos
se alegrarán, se gozarán delante de su Dios y saltarán de alegría. Y luego el versículo 4 dice: cantad. ¿A quién? Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Y luego, ¿qué dice? ¿A quién? Al que cabalga. ¿Dónde? ¿Dónde cabalga Él? Él cabalga en los cielos. Bueno, ahí hay una discusión teológica muy interesante que yo no voy a entrar en eso, porque algunos piensan que hay 7 cielos y otros que hay 3. Bueno, lo cierto es que si son 3 o son 7, Él cabalga sobre los cielos. No cabalga en el cielo, sino de cielo en cielo. Él cabalga. Ahora, pero mire, aquí hay una cosa muy interesante, que cuando dice al que cabalga sobre los cielos, canten, canten a su Dios. La palabra que se usa en el hebreo es la palabra Elohim. Y entonces Elohim es el nombre que se refiere al creador. O sea, lo que sugiere el salmista, no sugiere, lo que ordena el Espíritu Santo por el salmista es que la tierra y los cielos de los cielos tienen dueño. ¿Lo puedes decir conmigo, por favor? La tierra y los cielos de los cielos tienen dueño, y el dueño es el creador. Y ese que creó no ha perdido el control, no se ha olvidado de nosotros. Y entonces, al que cabalga, dice en el verso 4: preparen camino. Preparen camino, porque su nombre es el Señor. En la Reina Valera dice Jehová, pero en el hebreo, en la versión original hebrea, dice su nombre es el Señor, y ahí aparece el nombre que nosotros no podemos pronunciar. Primero, porque su nombre es impronunciable, y segundo, porque son 4 consonantes sin vocales y no se puede pronunciar, que nosotros decimos Jehová. Esto es impresionante, hermanos. En verdad, cuando nosotros cantamos en la iglesia, el Señor desciende de los cielos para oír y ver nuestra alabanza. De verdad. A veces uno llega tarde a la iglesia y dice: yo voy por el mensaje, no por la alabanza. Pero el Señor llega desde la alabanza para ver quién está cantando. No es mentira, es verdad. Aquí dice: cantad salmos
a su nombre. Y mientras cantan, preparen camino al que cabalga sobre los cielos. ¿Por qué cantarle? Porque Él hace cosas por nosotros. Por ejemplo, dice en el versículo 5, Padre de huérfanos. ¿Cuántos aquí fueron huérfanos? Yo fui huérfano. Padre de huérfanos, protector de viudas. Mi madre fue viuda 55 años y nunca le dejó. Es el creador en la morada de su santuario. Mire, hay un lugar donde está su trono en los cielos y Él mora allí. Estaba viendo un documental que algunos científicos dicen que hay tantas galaxias y en el total de galaxias hay más o menos como 300,000 millones de estrellas. Imagínense cuánto es 300,000 millones de estrellas. Nosotros en la Tierra somos como 8,000 millones. Bueno, eso es pequeño comparado con 300,000 millones de estrellas. Y la Biblia dice que cada estrella tiene su nombre. Cada estrella. Y quien lo nombró, o quien puso nombre a cada estrella, fue el Señor. Con todo y eso, Él sabe que yo soy Carlos Quiroga y me escucha en lo personal cuando hablo con Él. Él tiene escrito tu nombre en un libro y cuando tú hablas con Él, Él dice: ah, Pedro, estás hablando, claro que te oigo. Y tal vez tú estás diciendo: pero ¿por qué no me respondes? Y Él dice: porque yo respondo cuando yo pienso que hay que responder. Pero sí responde, ¿sí o no? Sí responde. Mira, yo tengo 4 nietos y una nieta cumple años mañana y su mamá y mi esposa, su abuelita, compró su regalo, unas botas que vio por allí muy bonitos y unas chanclas muy bonitas que vio por allí y las encontró a buen precio. Y entonces la vio 2 días antes de venirnos y le dijo: hija, como no voy a estar, yo te traigo tu regalo. Y abrió su regalo y le dijo Olivia a su mamá, Olivia es mi nieta, le dijo a su mamá: mira, mamá, las botas que yo estaba orando, Ita las trajo, mira. Y entonces le dice: ¿tú le dijiste a Ita que me comprara esas botas? Porque ella sabe que hablan, ¿no? Y dice: no, yo creo que como tú oraste pidiéndole esas botas, el Señor habló con Ita y Él puso en su corazón de la Ita que comprara esas botas para ti. Así que tú debes de saber que Jesús sí responde tus oraciones. O sea, en lo pequeño y en lo grande. Es padre de huérfanos. Él nos escucha. Mira lo que dice: Él hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad. Verso 7: oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, o sea, cuando el pueblo ora, Él
desciende. Aunque está en los cielos, el pueblo que lo busca, el pueblo que invoca su nombre, desciende para oír lo que el pueblo pide. El tiempo que tú dedicas al Señor para hablar con Él, mínimo, es el tiempo que Él va a dedicar para atender lo que tú hablaste con Él. Así que si no hablas con Él, Él no va a hablar contigo. Pero si tú hablas con Él, Él va a hablar contigo. Mira, dice en el verso 8, la tierra tembló y los cielos diluviaron ante el Dios del Sinaí, ante la presencia del Señor, el Dios de Israel. Y luego viene una respuesta impresionante, porque dice en el verso 9, una lluvia generosa derramaste, oh Dios, para reanimar a tu pueblo que estaba exhausto. O sea, en el momento menos esperado, Él se va a manifestar. Tu problema puede ser muy grande, pero no tan grande como en el Dios que has creído. En verdad. Y Él tiene poder y tiene capacidad de resolver todos nuestros asuntos. Y entonces, hermanos, me quedo pensando cómo su pueblo no vamos a amarlo, a honrarlo, a darlo a conocer, y cómo no nos vamos a poner a trabajar para hacer casa para Él y hacer la evangelización en toda la tierra. Respecto de México, yo me quedo pensando, porque yo alguna vez quise cambiar de país por el tema de seguridad, y el Señor me habló y me dijo: mira, tú puedes ir y venir, pero yo te traje aquí, y aquí vas a vivir hasta que veas la manifestación de mi poder. Y tus ojos no se van a cerrar hasta que veas a esta nación doblando sus rodillas delante de mi presencia. Y bueno, hemos pasado momentos a veces un poquito difíciles que no tiene sentido contárselos, pero ya sé que no me voy a morir, porque el Señor lo dijo. ¿Me explico o no? Y yo les digo a cada uno de ustedes: oigan, por favor, ustedes no se van a morir de lo que dice el médico, ni de lo que dicen los hombres, ni se van a quedar sin provisión según la situación económica mundial de la tierra, porque Él tiene los días contados para su pueblo y nunca nos dejará. Y entonces lo que uno tiene que hacer, amados míos, es encontrarse con el propósito para el cual fuimos creados. Yo me quedo pensando, ¿por qué el Señor envió tantos de los nuestros? Porque yo creo que hay aquí en Estados Unidos tal vez unos 60, 70 millones de la población de Estados Unidos son ciudadanos americanos o no americanos, pero son hispanos
que están aquí. Y yo pienso que Dios los tiene aquí por dos razones. Primero, o tal vez tres, porque nosotros vamos a pastorear esta nación, toda la nación. Estados Unidos nos trajo el evangelio y hay que devolver bien por bien. Debemos mostrar el evangelio nosotros ahora a ellos. Segundo, porque antes los misioneros eran güeritos, ahora somos morenos. Y porque el Señor los trajo aquí para sacarlos de la cosa dura que vivían allá y bendecirlos aquí, para que los que estamos allá podamos avanzar con las bendiciones que el Señor les trae a ustedes. Eso pienso yo, eso creo yo. A su pueblo exhausto le trajo lluvia abundante. Y mire que ese es un problema mundial hoy muy severo, la falta de agua. Pero yo creo que el Señor hará el milagro que a su pueblo no le faltará el agua. Y yo lo que digo a mis hermanos en México es: ¿saben qué? Hay que salir a las calles a orar y a clamar al Dios de los cielos, e inviten a sus vecinos sin Jesús a que ya no le pidan a la Santa Muerte, ni a los brujos, ni a los hechiceros, porque por eso estamos como estamos, sino que el pueblo salga a clamar al único Dios vivo y verdadero. Entonces, dice en el verso 11, el Señor da la orden. Las que dan buenas noticias son multitud. Reyes y ejércitos huyen precipitadamente, y a la que se queda en casa, y la que se queda en casa reparte despojos, porque mientras duermen entre los apriscos como palomas, las alas de la paloma se cubren de plata, y el oro refulge en sus plumas. Y entonces yo me pregunté y dije: Señor, ¿por qué dice esto aquí? ¿Por qué está esta escritura aquí? Y entonces fui a Deuteronomio 28 y dice que el Señor tiene su tesoro, y Él da su tesoro a los que honran su nombre, a los que honran su nombre. Cuando yo conocí al hermano Benjamín, pues tenía su casita y su ranchito y sus cositas, pero no era un hombre próspero. Era un hombre que tenía lo necesario. Y yo iba a predicar en la iglesia donde él asistía, y precisamente venimos a pedir apoyo para este evento de 1 millón que hacemos en México. Y cuando subí a predicar, había una caja de granadas en la plataforma, y creo una de aguacates también. Y entonces mi vista no se separaba de los aguacates y no se separaba de las granadas. Y cuando terminé de hablar y el pastor pidió el apoyo, y la iglesia nos ayudó bastante, gracias a Dios. Y entonces el Señor me dijo: no te bajes. Quiero que llames al hombre que trajo las granadas y que trajo las guayabas, los aguacates.
Y dije, ¿quién trajo estos aguacates y estas granadas? Y él levantó la mano y le dije, ¿puedes venir? Y yo oré por él y me dijo el Señor, no solo ores por él. Usted sabe, Dios a veces le pide a uno algunas cositas difíciles, ¿eh? Y dije, ¿qué quieres, Señor? Me dijo, quiero que tires las granadas sobre él y los aguacates también. Y dile que lo que me ha pedido, la tierra que me ha pedido, yo se la daré, porque le abro mi buen tesoro. Y yo vi al pastor y dije, me voy a meter en un problema, tal vez. Y entonces le pedí permiso al pastor, porque más vale, ¿no? Y le dije, mira, pastor, esto y esto siento en mi corazón, ¿permites que lo haga? Sí, me dijo, y tíraselos duro, por favor. No, me dijo eso. Pero agarré las granadas, no yo, sino otros hermanos, y di la palabra que el Señor me dio. Y en ese tiempo, él estaba orando por un terreno que él quería. Y le pidió a ese hombre que se lo vendiera. Y el hombre le dijo que no se lo vendía por nada. Y pasado el tiempo, el hombre murió. Él no hizo nada para que el hombre se muriera. Nada. Pero el hombre murió. Pero le dijo, mira, yo voy a ser longevo y por nada te doy esa tierra. Y cuando el hombre murió, la esposa lo mandó a llamar y le dijo, mira, mi esposo ya no está y yo sé que tú deseas esta tierra, la tierra donde había cortado las granadas, que le ofreció al Señor. Me estoy explicando. Testimonio es muy largo, pero tiempo no da. Y mira, la mujer viuda le dijo, yo te voy a ayudar, te voy a vender esta tierra. Y ella misma fue su aval para que él pudiera quedarse con esa tierra. Y un día estábamos en el terreno y en otro, y yo me acosté en un árbol que parece una cama y le dije, mira, Benjamín, mientras tú des honor al Señor y mientras tú pienses en el nombre del Señor y mientras el Señor sea primer lugar en tu vida y mientras tú lo honres con tus bienes y des lo mejor a Él, Él siempre mantendrá su tesoro abierto para ti. Y la tierra que le pidas te la va a dar. Y aquí está él. Y vive aquí en Perris. Y cuando sea temporada de granadas, pídale. O vaya por ellas, porque son unas granadas enormes que se producen en esa tierra. Pero lo que le quiero decir es que el Señor le cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor es el más interesado en oír a su pueblo. Ese pueblo justo que le ama, que oye su voz, que obedece su voz. Amados, de verdad, si algo desea el Señor para su pueblo es bendecirlo. Bendecirlo. Y entonces Él dice, serán como palomas con alas de plata y amarillez de oro. O sea, voy a bendecirlos en extremo. Pero luego dice en el verso 15, monte de Dios es el monte Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué, oh montes, los miran con envidia, montes altos? Al monte que Dios escogió para su morada. Bueno,
también me hice yo la pregunta, ¿por qué aparece ese versículo ahí? Y lo que pasa es que cuando el Señor bendice a su pueblo y cuando Él abre su buen tesoro, Él espera que su pueblo lo honre, que su pueblo le dé honor. Hermanos, si son 300,000 millones de estrellas, y si cada estrella es más grande que la tierra, Él no tiene necesidad de nada de lo que nos da, pero Él desea que voluntariamente nosotros le demos honor. Y cuando rendimos a Él honor, con alabanza, con nuestros bienes, nos da más. Y entre más damos, más nos da. Así que el hermano Benjamín es uno de los hombres que nos ayuda todo el tiempo en ganar a esa nación, México, que está en mi corazón y que está en el corazón del Señor, y que yo pienso que cuando lleguemos al cielo, Él va a preguntar directamente a Estados Unidos de América y a Guatemala y va a decir: a ver, ¿qué hicieron con México? Porque son nuestros vecinos. Bueno, yo ya soy mexicano, vivo allí todo el tiempo, pero el Señor siempre decide quedarse con algo para que haya memoria a su nombre. ¿Por qué el pastor Javier quiere un templo grande? Porque seguro el Señor se lo ha pedido. ¿Por qué hay que hacerlo lo más grande posible y que tenga los mejores materiales? Porque eso honra al Señor. De verdad, hermanos. Porque Dios quiere que donde su pueblo se reúna, todo esté bien y que su nombre sea grande, para que las naciones sepan que Él es grande. Mire, voy a ir concluyendo, porque luego viene algo muy interesante. Y dice en el verso 17: los carros de Dios, nuestro Dios, se cuentan por, ¿cómo dice allí? Veintenas de millares de millares. ¿Sabe cómo dice el hebreo? Dice: los carros de nuestro Dios son miriadas. Y entonces uno va al diccionario y busca qué son miriadas. Y las miriadas en español es algo incontable. Pero luego dice: y millares de millares, para que nosotros entendamos algo. Pero sencillamente su ejército no se puede contar. Y entonces luego dice que Él desciende y viene y pelea nuestras batallas. ¿Pelea por Israel? Sí. ¿Y pelea por la iglesia? Sí. ¿Y pelea por los pueblos que le honran? Sí, hermanos. Sin lugar a dudas. Y entonces, ¿qué espera de nosotros el Señor? Que de lo
que Él pelea por nosotros, nosotros entreguemos una parte del botín para que Él tenga su propio botín en la tierra. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Él quiere su propio botín. Un edificio construido le pertenece al Señor, aunque esté a nombre de la iglesia presbiteriana, o a nombre de la iglesia de Dios, o a nombre de asambleas de Dios, o a nombre de una organización. Eso le pertenece al Señor. Me explico, ¿verdad? Fíjese. Y entonces dice el Señor: si ustedes me honran, preste atención en esto, no se preocupen si les va a pasar algo malo, si el malo les va a alcanzar, porque yo tengo un ejército incontable. Y ese ejército, porque me han honrado, va a pelear por ustedes. No, de verdad, cuando yo me quedo pensando en eso, hicimos la marcha para Jesús en Juárez en octubre del año pasado y nos ayudó el presidente municipal, y hacía como 30 años que no se hacía un evento así. Participaron todas las iglesias y organizaciones y denominaciones. Éramos como unos 25,000 más o menos. Vino el hermano Benjamín para orar públicamente por Israel. Y pero fue tan precioso aquello. Y yo hablé con el presidente municipal y con el de asuntos religiosos y con los pastores, y les dije: miren, deben declarar esta ciudad ciudad de Dios, ciudad segura, ya no insegura. Y aunque Ciudad Juárez en un tiempo fue la ciudad más insegura de toda la tierra, ya no más. Y yo creo que Dios nos va a responder si lo honramos. Y luego, esto es lo final. Dice en el versículo 24: ven las marchas triunfales. Verso 24: ven las marchas triunfales de Dios. Su cortejo viene por delante, y el rey hacia su santuario. Los cantores van delante y los músicos detrás, en medio de doncellas que tocan panderetas. Cuando yo veo eso, hermanos, me quedo pensando en que por la gracia del Señor esta nación aún tiene libertad para que se predique el evangelio, aunque lamentablemente muchos evangélicos se están apartando del Señor, tanto aquí como en Canadá. Pero ¿sabe una cosa? En México hay un avivamiento en este tiempo, y lo que estamos preparando ahora es exactamente lo que dice ese versículo. Hemos contratado 10 trailers con plataforma extrema, donde vienen en cada uno unos 3 grupos de alabanza, y durante unas 5 horas estamos sobre la avenida Reforma adorando al Señor y predicando a Jesús. Antes nos hacían ir
casi corriendo. Pero ahora no, gracias a Dios. Hemos logrado que Reforma, desde donde comienza hasta donde termina, por 5 horas, tenemos una marcha, concierto por 5 horas, adorando, clamando y exaltando al único Dios viviente. Y eso lo que provoca es un avivamiento. Y luego vamos hacia el Zócalo, y ahí estamos otras 6 horas haciendo exactamente lo mismo. Gracias a Dios, cada vez la iglesia se une más. Y amados hermanos, en nombre del Señor, yo quiero pedirles 2 cosas. Lo primero es que oren por nosotros hasta que veamos a México de rodillas delante del Señor Jesucristo. Por favor. Y lo segundo, que según el Señor lo ponga en su corazón, nos ayude. Por favor, con sus ofrendas, que se lo menciono con el permiso del pastor Javier. Ayúdennos para que nosotros hagamos la labor de que esta nación se rinda a los pies de Jesucristo, porque una cosa es la labor de las iglesias locales, pero otra cosa es un evento de 1 millón de personas, porque eso no puede pasar en silencio, más en estos tiempos. Vamos a orar.